Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos todos los días martes, un espacio de reflexión a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en San Juan, Argentina. El título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Esas cosas raras de Jesús. Y vamos a pasar a la lectura bíblica, la cual en esta oportunidad nos lleva a 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, que lo vamos a leer en dos traducciones diferentes. Primeramente en la versión Reina Valera 1960 y después en la traducción en lenguaje actual. Y leemos respectivamente. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y la traducción en lenguaje actual dice: así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. El contexto de estos pasajes del capítulo 1 de 1 Corintios nos habla del plan de salvación de Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nos habla de que los judíos pedían señales y que los griegos pedían sabiduría. Cada uno tenía la posibilidad o creía que podía seleccionar lo que quería escuchar de parte de Dios. Unos, como los judíos, pedían señales, como lo vemos a través del Nuevo Testamento, cuando los religiosos de la época se acercaban a Jesús y le decían: ¿qué señales para que creamos? Y constantemente demandaban manifestaciones y señales de Jesús. Inclusive el mismo Satanás en el desierto demandó una señal de Jesús, el cual le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sin embargo, Jesús nunca se dejó llevar por lo que la gente quería escuchar. Él tenía un mensaje que venía de Dios, el Padre. Él tenía una doctrina que, como Jesús reflejó en muchos momentos, remarcó, no venía esa doctrina de Él, sino que venía del Padre. Y la obra de Cristo iba a culminar en la cruz del Calvario. Un poco deshaciendo las expectativas, tirando abajo las expectativas de muchos que esperaban de Jesús otra cosa. Que Jesús viniese como un rey libertador, que derrocara al imperio romano, que se sublevara ante él y que se proclamase a sí mismo un líder político ante los judíos. Sin embargo, Jesús venía a cumplir el plan de salvación mediante esa muerte cruenta de cruz. Y como los judíos pedían señales y como los griegos pedían sabiduría, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, como decía Pablo, terminó siendo algo ridículo, terminó siendo una tontería de Dios para los demás, terminó siendo lo insensato de Dios, algo insensato que venía del Creador. Sin embargo, Pablo enseña que lo que los demás consideraban insensato de Dios o una tontería era más sabio que las cosas, que los pensamientos, que las ideas o los proyectos que venían de los hombres. Y que
lo que ellos pensaban que era débil de Dios, en realidad era más fuerte que cualquiera. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra insensato, tiene que ver con algo carente de sentido, con algo prácticamente carente de sentido común, una indigna carencia de entendimiento. Eso es lo que significa la palabra insensatez. Para los hombres, lo que Dios podía hacer era algo carente de sentido, era algo carente de sentido común, era una carencia de entendimiento. Sin embargo, como Pablo decía, lo que los demás consideraban insensato de parte de Dios o débil, terminaba siendo mejor que la sabiduría y la fortaleza de cualquier hombre. Y si tenemos que hablar de eso insensato, de una tontería o de algo raro, como dice el título de esta reflexión que provenía de Jesús, podemos citar algunos ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento sobre acciones de Jesús que a ojos de los hombres parecen insensatas esas acciones. Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28 dice: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una mujer cananea perseguía a Jesús buscando una respuesta de parte del Señor, buscando que Jesús tuviese misericordia de ella y especialmente de su hija, que era allí atormentada por un demonio, por un espíritu inmundo. Sin embargo, los discípulos pedían a Jesús que despidiera a esa mujer, pues estaba dando voces tras ellos. En contraposición a otro hecho donde Jesús se indigna por la actitud de los discípulos de impedir que los niños vengan a Jesús, en este caso Jesús avala el pedido de los discípulos y responde: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos allí que ni los discípulos ni el mismo Jesús querían que esta mujer viniese a los pies de Jesús. Sin embargo, esta mujer fue directamente, sin importar lo que estaban en ese momento diciendo los discípulos y lo que Jesús remarcó, y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Pero esta mujer volvió a encontrar una respuesta negativa de Jesús. Es increíble ver a Jesús rechazar a una mujer y rechazarla de la manera que la estaba rechazando. Dice: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Consideraba a esta mujer una arrimada, una persona que estaba
bajo la mesa, que era un perrillo, que era un animal. Pero esta mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Estas respuestas negativas de Jesús una y otra vez, y un trato despectivo del Señor, en ningún momento amedrentaron a la mujer, sino todo lo contrario. Ratificaron que la mujer había venido humildemente ante Jesús. La mujer aceptó su condición porque realmente Jesús había venido a las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer era una mujer gentil, y los gentiles eran mirados como perros, eran rebajados, eran mirados como inferiores allí. Y esta mujer reconoció su inferioridad. Esta mujer reconoció que la salvación venía de los judíos, porque el Mesías había venido a ellos. Y a partir de ese reconocimiento, esta mujer recibió lo que venía a pedir. Dios hizo misericordia con ella, y su hija fue sanada desde aquella hora. Es un trato raro de Jesús. A ojos humanos es un trato insensato de Jesús, carente de sentido, carente de entendimiento, de sentido común. Es un desprecio de Jesús. Pero eso que a ojos humanos se ve como algo insensato, desembocó en la salvación de esta mujer. Porque esta mujer aprendió a apreciar a Jesús realmente y apreció verdaderamente lo que Jesús hizo por ella. La mujer demostró que realmente venía en una condición humilde, venía reconociendo su posición, cómo estaba ella en ese momento. En ningún momento hizo uso de soberbia, y vino a Jesús. Y Jesús hizo el milagro y vio cuánta fe había en la mujer, ya que esta situación, esta negativa de Jesús, sacó a la luz que esta mujer verdaderamente era una mujer de fe, y no una mujer que venía por los panes o los peces, y no una mujer que venía con soberbia ante Jesús. Encontramos allí una de las cosas insensatas de Jesús, vuelvo a repetir, a ojos humanos, pero que desembocaron en la salvación de esta mujer, sanidad de su hija. Otro ejemplo de esas cosas raras de Jesús es en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Jesús mismo viene ante el lecho de esa niña, ante la cama de esa niña,
y encuentra a personas llorando y lamentándose. Personas que apreciaban a la niña, personas que amaban a la niña. Pero Jesús les dice, la niña no está muerta sino duerme. Y estas personas que estaban llorando se burlaban de él. Entonces Jesús echó fuera a todos y tomó al padre, a la madre y a sus 3 discípulos y entraron. Jesús dejó afuera de este asunto a los que demostraban con sus lágrimas que verdaderamente les interesaba esta niña y estaban llorando. Pero más allá de las lágrimas que había en estas personas, del lamento que había algo que era más poderoso en ellos y que podía impedir cualquier tipo de milagro, y era su incredulidad, ya que se burlaban de él cuando dijo que la niña no estaba muerta. Y Jesús los echa. Y a ojos humanos vemos cómo Jesús va a echar fuera de este asunto a los que aparentemente les interesaba mucho la niña, que lloraban por ella, que se lamentaban. Y Jesús entra para resucitar a la niña y solamente entra con el padre, la madre de la niña y 3 de sus discípulos, dejando fuera totalmente a otra gente. Seguramente había familiares de la niña en este asunto involucrados, llorando, lamentándose. Pero a Jesús no le importó esa situación, porque a Jesús lo que más le importaba era que se hiciera la voluntad de Dios. Y toda esa gente que estaba alborotada y llorando iba a ser un obstáculo para esto. Porque así es Jesús. Y la niña se levantó y andaba, y se espantaron grandemente de todo esto. Porque la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas. Está por encima de los sentimientos que se pueden llevar adelante. Está por encima de cualquier estado de ánimo que se puede experimentar. Jesús dijo que la niña solo dormía, que la iba a resucitar, y así iba a ser. Jesús no se dejó llevar por el llanto, por los que lloraban a la niña. Jesús creía plenamente que podía hacer el milagro. Y él podría haber convocado a estas personas y demostrarles en su propia cara quién era él, lo que podía hacer. Que ellos vieran esto. Sin embargo, Jesús los echa, los saca afuera a todos los incrédulos. Y cuando Dios quiere hacer algo grande, muchas veces saca la incredulidad, saca a los incrédulos fuera, saca a los incrédulos hasta de la misma iglesia cuando Dios quiere hacer algo. Y tal vez esos incrédulos han demostrado cierto interés por la iglesia o han llorado por la iglesia, pero sin embargo, si hay incredulidad, Dios los saca de allí, el hacer lo que Dios ha planeado. Allí encontramos otro acto prácticamente a ojos humanos insensato de Jesús, pero es más sabio que cualquier tipo de sabiduría de los hombres. Otro tercer ejemplo de esas cosas raras de Jesús lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14, dice: Luego Jesús le dijo al hombre que lo había invitado:
Cuando hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos. Si haces eso, también ellos te invitarán a ti, y de esa manera te recompensarán por haberlos invitado. En el futuro, cuando hagas una fiesta, invita a los pobres, a los cojos, a los ciegos. Ellos no podrán darte nada a cambio, pero Dios te bendecirá. Él te dará un premio cuando resuciten todos los que practican la justicia. Jesús fue invitado por un hombre a una fiesta. Dice que era un principal religioso, un hombre muy importante dentro de la religión judía de aquel momento. Jesús podría haber respondido a esa invitación con un agradecimiento grande. Podría haber exaltado la figura de la persona que lo invitó. Sin embargo, en medio de la cena, Jesús exhorta al anfitrión. Jesús tiene el valor de exhortar al anfitrión y le dice: cuando hagas una fiesta o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus otros familiares, ni a tus vecinos más ricos. No invites a los que te pueden devolver la invitación, les dijo Jesús. Jesús le dijo a ese hombre que lo había invitado a él con un fin egoísta, con el fin de que Jesús después lo invitara a él a comer, seguramente. Pero sin embargo el Señor lo exhorta y le dice: desde ahora en más, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Invita a los que no pueden darte nada a cambio, y Dios te bendecirá. Jesús se anima a corregir a este principal religioso delante de todos los invitados en una fiesta, y le hace ver a esa persona que la invitación a la fiesta era con fines exclusivamente egoístas. Y Jesús lo manda a cambiar su actitud a la hora de invitar a las personas a unas fiestas. Con esto vemos que Jesús quiere estar involucrado en todo. Que Jesús quiere que se lo involucre en todo tipo de situación, en todo tipo de ámbito. Cuando Jesús es nuestro dueño, no hay un ámbito al cual Jesús no pueda acceder, sino que Jesús debe tener la libertad de acceder a cualquier ámbito de nuestra vida, de acceder a nuestra familia, de acceder al ámbito laboral, de acceder a nuestra vida privada, personal, a nuestras relaciones, de encaminar nuestra vida. Jesús le puso las condiciones a este hombre de cómo debía ser una invitación. Qué raro esto de parte de Jesús, algo que nadie haría. Comúnmente cuando nos invitan a una fiesta nos regocijamos y no decimos nada del invitado, solo son halagos a él. Pero Jesús en medio de la fiesta exhorta al invitado, lo corrige delante de todos, hace ver que este invitado había invitado a personas con un fin egoísta y le dice que en el futuro su actitud al invitar debía ser diferente. Debía ser una invitación sincera y a personas que no pudiesen darle nada a cambio. Este tercer ejemplo de cosas raras de Jesús. Un cuarto ejemplo de esas cosas raras de Jesús lo vemos en Lucas capítulo 23, versículo 27 al 31, dice: muchas personas seguían a Jesús. Entre ellas había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén,
No lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque llegará el momento en que la gente dirá: dichosas las mujeres que no pueden tener hijos, dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate, porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan, así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? Estas mujeres estaban llorando por Jesús. Se estaban compadeciendo de Jesús. Estaban teniendo a Jesús como una persona sufrida, como una persona pobre, que necesitaba el llanto y la compasión de otras mujeres. Como hoy en día la religión tradicional hace los denominados Vía Crucis, donde personas van acompañando una peregrinación en lamento, lamentándose por lo que sufrió Jesús. Pero sin embargo, Jesús les dice a estas mujeres que en vez de lamentarse por él, se lamenten por su pecado y por las consecuencias. Que se lamenten por lo malo o lo mala que son. Que las personas aprendan a lamentarse y a llorar delante de Dios, pero porque realmente han pecado y están experimentando las consecuencias graves de su pecado, y que necesitan, y que reconozcan que necesitan de Dios, y que en realidad esas personas necesitan que Jesús se compadezca de ellas y no ellas de Jesús, porque Jesús es Dios, Jesús es todopoderoso. Como también cuando Pedro cortó la oreja allí del soldado romano, se compadeció de Jesús, y Jesús le dijo: no es así, Pedro, el que a espada mata, a espada muere. Esas cosas raras de Jesús. Cualquier otra persona, viendo llorar a estas mujeres por sí mismo, hubiese estado agradecido a eso. Pero Jesús les dijo todo lo contrario: no lloren por mí, lloren por sus pecados, lloren por sus consecuencias, y busquen que yo me compadezca de ustedes y no ustedes de mí. Como mucha gente piensa también que al servir a Dios le hacen un favor a Dios. Dios no necesita favores. Si nosotros podemos servir a Dios, no es porque le estamos haciendo un favor, sino porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado y permite que seamos instrumentos en sus manos. Otra cosa rara de Jesús, una quinta cosa, la encontramos en Juan capítulo 4, versículo 27 al 29, dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Era raro ver a Jesús conversando a solas con una mujer, y no con cualquier mujer, porque no era una mujer judía, sino que era una mujer samaritana. Y judíos y samaritanos no, estaban enemistados, no se llevaban entre sí. Sin embargo, Jesús conversó con esta mujer. Fue guiado a presentarle el evangelio, a decirle a esta mujer que Él era el Cristo. Y fue algo raro,
para los discípulos. Sin embargo, esto era la voluntad de Dios. Muchas veces Jesús nos envía y nos permite predicar el Evangelio en circunstancias que no son comunes para la mayoría. ¿Cómo era esta situación? De Jesús hablando a solas con una mujer y sobre todo con una mujer samaritana, sabiendo la enemistad que había entre judíos y samaritanos. Debemos dejar que Dios nos guíe y que Dios nos lleve muchas veces a predicar el Evangelio en situaciones que no son comunes para hacerlo. Estaban hasta junto a un pozo de agua allí, pero allí el Evangelio era predicado. No importa la hora, el día o la persona, si Dios nos guía a predicar el Evangelio, debemos hacerlo. En sexto lugar, otra de las cosas raras de Jesús, la leemos en Mateo 8, 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estas cosas raras de Jesús, dos cosas raras que Jesús deja entrever allí. Cuando un escriba lo quería seguir, y Jesús, en vez de alentarlo a que lo siga, siendo una persona estudiosa de las Escrituras allí, Jesús le dice: no tengo lugar donde recostar la cabeza. Jesús desanima a esta persona para que lo siga. En vez de alentar, Jesús lo desanima. Pero entendemos que Jesús conocía el corazón de esta persona y que esta persona no venía siguiendo sinceramente a Jesús, sino que esta persona venía a Jesús buscando comodidad, buscando reconocimiento, buscando prestigio. El prestigio que iba a obtener si estaba al lado de Jesús como escriba. Ya los escribas tenían una cierta reputación en aquel tiempo, y estando con Jesús, esa reputación iba a ser mayor para éste. Y él creía que podía gozar al lado de Jesús de todas las comodidades y de todo el reconocimiento. Y por eso Jesús desanima a que este hombre lo siga. También Jesús mismo impide que una persona entierre a su Padre y le dice que lo siga y que deje que los muertos entierren a sus muertos. Un Jesús, vemos allí antifamilia, como se vería a ojos humanos. Pero lo que Jesús veía es que en el corazón de este hombre estaba primero su Padre antes que Dios. Entonces por eso fue la demanda de Jesús. A ojos humanos esto era insensato de parte de Jesús. Sin embargo, para Dios era lo más sabio en ese entonces. Y un séptimo ejemplo dice Hechos 9, 6 al 9. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este encuentro con Jesús lo dejó a Pablo, que en ese entonces era Saulo, ciego. Y después dicen los historiadores que más allá de que recibe la vista, Pablo sigue teniendo ese problema en la vista, a tal punto que muchos opinan que ese aguijón en la carne estaba relacionado con esta enfermedad de la vista. El encuentro con Jesús a Pablo le costó su vista. Era algo insensato a ojos humanos. ¿Cómo Jesús va a dejar ciego a Pablo? ¿Cómo después le va a dejar problemas en su vista? Sin embargo, ese problema que iba a acarrear por toda la vida, ese aguijón en la carne, iba a impedir que Pablo se vanagloriara. Iba a impedir que Pablo se desprendiera de Cristo. Iba a posibilitar que Pablo se hiciera fuerte en la debilidad, fuerte espiritualmente. Insensato para muchos esta enfermedad. Sin embargo, era parte de la sabiduría de Dios, otra cosa rara de Jesús. Y también vemos cuando Jesús maldice la higuera, dice Marcos 11, 12 al 19. Al día siguiente Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie vuelva a comer de tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. No eran tiempo de fruto de higos. Sin embargo, Jesús tuvo hambre y vino a buscar higo a la higuera. Y vemos que no encontró y maldijo la higuera. La higuera es figura de Israel. Para Israel no era tiempo de que viniese Dios a buscar fruto. Por eso no reconocieron la venida del Mesías. Por eso Jesús dijo: oh, si conocieras el tiempo de tu visitación. No conocían el tiempo de su visitación. No creían que Jesús fuese el Mesías. Seguían esperando otro Mesías. Pero sin embargo, más allá de que ellos no creían que era el tiempo de Dios era. Lo que demuestra esto, que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, y que el tiempo de Dios es el tiempo preciso, aunque nosotros creamos que no es así, porque los judíos no se imaginaban que Jesús viniese a buscar fruto en una etapa tan difícil de Israel, sometidos al imperio romano. Eran prácticamente esclavos allí. No eran independientes, estaban sufriendo. Y cualquiera hubiese dicho: ¿por qué Jesús vendría? ¿Por qué Dios vendría a buscar fruto de Israel en ese tiempo tan difícil? Tendría que esperar un tiempo diferente. Sin embargo, para Jesús era el tiempo, aunque para Israel no era. Como Jesús vino a buscar a la higuera higo en un tiempo que no era de higos. Esas cosas insensatas a los ojos de los hombres de Jesús, pero sabias a los ojos de Dios. Esas cosas raras de Jesús. Y en último lugar, dice Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tal vez tú piensas que la vida que has llevado hasta el momento es preciosa, porque estás bien económicamente, porque tienes una familia bien constituida, porque tu familia está sana, porque crees que eres un hombre o una mujer de buena reputación, una mujer considerada por los demás, un hombre considerado, respetado. Sin embargo, esta vida que estás ganando te está llevando a perder la vida eterna. Y Jesús te invita a que cometas una insensatez a los ojos de los hombres, pero una decisión sabia a los ojos de Dios. Y Dios te invita a que estés dispuesto a perder todo por amor a Jesús, para ganar la vida eterna. Porque la Escritura dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve al deportista más famoso ganar todo el dinero del mundo, todo el reconocimiento, todos los torneos, campeonatos, si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve al político obtener todo el reconocimiento, todo el poder, si al final pierde su alma? ¿De qué te sirve a ti ganar todo lo que te propones si al final pierdes tu alma? Porque si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes nada. Por eso te invito a que ores conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados. Señor, me arrepiento y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Renuncio, Señor, a lo que he vivido hasta este momento, que es todo lo que me he propuesto, pero que reconozco que no sacia mi alma y que el único que puede saciar mi alma eres tú, Señor. Y por eso te abro la puerta de mi corazón, Señor, porque quiero ganar la vida eterna, aunque pierda la vida que he llevado hasta este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, puedes comunicarte haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y tomar contacto con nosotros. Y te guiaremos, te instruiremos, te informaremos sobre la decisión que has tomado. Esas cosas raras de Jesús fue el título de la reflexión del día de la fecha. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor te bendiga.